En esta tarde. Si ustedes recuerdan, la semana pasada habíamos comenzado con estos primeros versículos del libro de Daniel. Sin embargo, tuvimos que interrumpirlo porque tuvimos que hacer una votación. Entonces no alcanzamos a terminar. Se supone que íbamos a abarcar del capítulo 1, versículo 1 al 7. Pero, si usted recuerda, solo alcanzamos a ver hasta el versículo 1. No vimos del 2 al 7. Entonces quedó interrumpido y vamos a terminar esta sección el día de hoy. Nuevamente Daniel capítulo 1, del versículo 1 al 7. Ya estudiamos el versículo 1, entonces nada más vamos a tener un recordatorio rápido acerca de lo que vimos en el libro de Daniel. Si ustedes recuerdan, el libro de Daniel, les menciono desde ahorita, el libro de Daniel es profético en gran parte, entonces es muy interesante lo que nos habla Daniel. De hecho, muchas personas no entienden el libro de Apocalipsis, ¿no? Dicen, es que está una locura el libro de Apocalipsis. Bueno, no puedes entender el libro de Apocalipsis si no entiendes el libro de Daniel. Tienes que estudiar el libro de Daniel para entender el libro de Apocalipsis. Entonces estamos haciendo precisamente eso, estudiando el libro de Daniel para entender mejor las cuestiones proféticas. Ahora, en cuestión al libro de Daniel, recuerden, mucho de esto es histórico, no todo es profético, mucho de esto ya pasó. Y la semana pasada comenzamos a ver el versículo 1 de Daniel 1, y en esta sección hablamos mucho de cuestiones históricas. Muchas personas dicen, bueno, pero es que es muy difícil ponerle años específicos a cuestiones bíblicas, pero esto realmente no es cierto. Si ustedes recuerdan, ya vimos la semana pasada que dice en el versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Habíamos mencionado que esto es precisamente el año 605 a.C. ¿Cómo sabemos que es el año 605 a.C.? Porque dice que es en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Entonces sí sabemos exactamente en qué año sucedió esto, en el año 605 a.C. También habíamos mencionado que Nabucodonosor había tomado el reino de su ahora difunto padre, Nabopolassar, que murió ese mismo año, en el año 605 antes de nuestro Señor Jesucristo. Mencionamos también que Joacim, el otro rey que menciona aquí como rey de Judá, Joacim, él asumió el poder a causa del faraón de Egipto, faraón Necao II. Ahora, todo esto es historia universal. En serio, si se meten a internet y lo googlean, ahí va a venir toda la información. Entonces, esto es sumamente conocido. Entonces, nuevamente, el faraón egipcio, Necao II, utiliza a Josías como vasallo, podríamos decir, de Egipto. Y lo hace su súbdito, realmente, dentro de lo que era el reino del sur de Israel. Ahora, sé que hay invitados, entonces, para los que son invitados que están aquí, entendamos esto. Israel como tal en la Biblia estaba dividido en dos partes. Estaba el reino del norte de Israel y el reino del sur de Israel. Entonces el reino del sur es de donde viene el profeta Daniel. Ahora, el reino del norte había sido tomada o conquistada por Asiria 100 años antes que el reino del sur. Entonces el reino del sur de Israel, por muchas personas piensan en Israel nada más como un solo país, pero hubo un tiempo en donde eran dos reinos, el del norte y el sureño. Y el norteño fue tomado aproximadamente 100 años antes por conquista de los asirios. Después, que es lo que estamos viendo aquí, el reino del sur de Israel fue tomado por Babilonia, por este Nabucodonosor. Entonces, ese mismo año, Nabucodonosor llega a ser rey, puesto que su padre Nabopolassar murió de forma inesperada. Y esa es la única razón por la cual Babilonia no destruyó a Egipto totalmente. Si no hubiera sido porque Nabucodonosor tuvo que regresar
a Babilonia para ser coronado rey. Si no hubiera sido por eso, Egipto hubiera sido tomado por Babilonia también. Entonces, muy interesante todo lo que sucedió aquí. Y habíamos mencionado acerca de Joacim, quien era el padre de Joacim, que sabemos que era uno de los reyes de Israel, que era Josías, uno de los buenos reyes de Israel, mientras que su hijo Joacim no fue un buen rey, fue un rey despilfarrador del dinero público, del dinero de la nación. Entonces, bueno, creo que aquí en México estamos acostumbrados también a eso, ¿verdad? Dentro de nuestro propio gobierno. Entonces entendemos eso. Pero Joacim era uno de esos despilfarradores del dinero público, porque él pensaba que, bueno, que al cabo a mí me mantiene y me sostiene y me respalda el faraón de Egipto, Necao II. Pero bueno, Joacim también murió, todos estos ya murieron. Ninguno de estos es eterno, obviamente. Vimos también la semana pasada que Israel, o el Reino del Sur, en total fue tomada en 3 ocasiones. O sea, fue invadido en 3 ocasiones hasta que fue completamente tomada por Babilonia. Como ya mencioné, la primera vez fue en el año 605, que viene registrado en la Biblia. La segunda vez, en el año 597, también registrado en la Biblia, en el libro de Segundo de Reyes. Y años más tarde, la última invasión por parte de Babilonia a Israel, en el año 586 a.C. Ese también viene registrado en la Biblia, en Segunda de Reyes capítulo 25, versículos 1 al 24. Entonces, todo esto es lo que vimos la semana pasada. Vamos a empezar entonces nuestro estudio el día de hoy, donde quedamos interrumpidos en el versículo 2. Entonces, Daniel capítulo 1 y versículo 2. Comenzamos con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estudiar este libro de Daniel y por medio de este libro poder entender otras cuestiones de otros libros proféticos, como todos los profetas mayores, los profetas menores. Podemos entender también por medio del libro de Daniel las cuestiones del libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, porque usted nos ha permitido tener todos estos libros como apoyo, porque de no ser así no entenderíamos las cosas por venir. Gracias, Señor, por su Hijo Jesucristo, quien vino y dio su vida en rescate por muchos. Gracias, Señor, porque Él nos salvó, nos predestinó, nos escogió, nos llamó, nos dio de su gracia cuando no lo merecíamos. Gracias, Señor, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo y porque de Él, suya, es la salvación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nuestro Rey, nuestro Redentor. Amén. Muy bien, versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, es decir, a Nabucodonosor. Le entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Por cierto, si me puedes ir encontrando, hermano, allá atrás una imagen de Bel o de Marduk, estaría bien. Si no puedes, está bien, no importa. Muy bien. Entonces dice, el Señor entregó en sus manos, en las manos de Nabucodonosor, al rey de Judá, es decir, del reino del sur de Israel, a Joacim, y los tomó, los conquistó. Y esto, como ya mencioné, fue en el año 605 antes de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo interesante es que Dios los entregó. La caída del reino del sur ya había sido previamente preparada por Dios. Recuerden que todo lo que pasa en este mundo, aunque nosotros lo consideremos bueno o malo, todo es por la soberanía de Dios, porque Dios así lo quiso. Y en este caso, el reino de Israel, Judá, el pueblo escogido de Dios, Israel, Dios permitió y ya tenía preparado de que ellos fueran conquistados por Babilonia. Y usted dice, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite o permitió que ellos fueran tomados? Bueno, esto es a causa de la idolatría de Israel. Israel había sido idólatra siempre. Tenían otros dioses, tenían imágenes, tenían estatuas y se hincaban a las estatuas,
se hincaban a las imágenes y las adoraban. Y esta es la razón por la cual Dios llevó cautivo al reino del norte primero, por manos de Asiria, y posteriormente al reino del sur, por manos de Babilonia. Ya estaba predestinado de esta forma a causa de la idolatría del pueblo de Israel. Ahora, en cuestión a la idolatría de Israel, recuerden, hay diferentes posturas. Está la postura monoteísta. Recuerden que solamente hay 3 naciones en el planeta, o 3 religiones, 3 denominaciones en el planeta que son monoteístas. Es decir, que adoran únicamente a un solo Dios. Estos 3 son el catolicismo, el islam, ¿okay?, o los musulmanes, y la iglesia cristiana como tal. Entonces, estas son, a grandes rasgos, los 3 únicos que son monoteístas. Luego tenemos a los politeístas. Los politeístas son aquellas religiones donde tienen una multiplicidad, muchísimos dioses. Como por ejemplo en la India. En la India ellos tienen no 5 dioses, no 20 dioses. Ellos tienen cientos, si no es que miles de dioses. Ellos tienen dioses para todo, tienen dioses y adoran a todos. Luego los babilónicos, que tenían también un sinfín de dioses. Ni se diga los griegos, muchísimos dioses. Todo eso es politeísmo. Técnicamente, los israelitas eran, como se llama, muy conocido también, monolatristas. No eran, bueno, yo sí los considero politeístas, pero el término correcto es monolatrista. Monolatrista implica que ellos sí tenían varios dioses, Israel, pero su Dios principal, su Dios más fuerte, era Dios Jehová. Entonces Dios Jehová, el Dios principal de Israel, y tenían todos estos otros dioses menores. Eso es monolatrismo. Entonces el Dios principal, Dios Jehová, y todos los otros eran sus dioses pequeños, ¿okay?, menores. Entonces Israel era monolatrista, técnicamente no era politeísta, pero pues yo de todos modos así los considero, o eran. Y de hecho, hasta hoy, bueno, ellos dejaron de ser monolatristas cuando regresaron del cautiverio de Babilonia. Entonces, hasta que ellos regresaron del cautiverio, fue que ellos llegaron a ser ya monoteístas, a un solo Dios. Pero tuvieron que ir al cautiverio para esto. Entonces el Señor entregó en las manos de Nabucodonosor a Israel, al reino del sur. Y en total, ellos fueron cautivos por Babilonia por un total de 70 años. O sea, el reino del sur. El reino del sur por un total de 70 años. Pero es un número muy específico, ¿no? ¿Por qué 70 años? Bueno, esto es donde viene lo interesante. Ustedes han escuchado del año sabático, ¿no? ¿Sí? Todos conocemos que es un año sabático. Okay. Los años sabáticos fueron instituidos por Dios. Fueron instituidos por Dios. Muy bien, ahorita lo vamos a ver. Entonces fueron instituidos por Dios y se me perdió el versículo, yo aquí lo tenía. Muy bien, ahorita lo encontramos. Entonces, Dios instituyó el año sabático para Israel. Eso significa que ellos tenían que trabajar la tierra 6 años y el 7º año lo dejaban descansar. Otra vez. Todo, aquí hay, afuera de Guadalajara, hay muchas personas que tienen parcelas de caña, parcelas de maíz. Levítico 25. Ok, Levítico 25, ahorita lo vamos a ver. Entonces, en esas parcelas se trabaja y se labra la tierra. Se supone que deberían de dejar descansar la tierra cada determinado tiempo, pero no lo hacen
porque están interesados en más ganancia. Obviamente, si yo dejo de trabajar la tierra, son menos cosechas para mí y por lo tanto una vez cada 7 años no voy a comer. Bueno, esa era la idea también que tenía Israel. Entonces Dios les dijo ahí en Levítico 25 que ellos tenían que dejar reposar la tierra. No sé qué pasó con mis notas. Ok, Levítico capítulo 25. ¿Dónde estamos, hermano? Versículo 3, ok. Levítico capítulo 25, versículo 3. Dice, bueno, desde el 25:1. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, es decir, la tierra prometida, es decir, la tierra de Canaán, es decir, la tierra de Israel. Dice, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero al 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. ¿Ok? El asunto es que Israel, al entrar a la tierra prometida, pasaron la etapa de los jueces y más o menos bajo el juez Jefté, más o menos bajo el juez Jefté, por ahí así, dejaron de reposar la tierra. Dejaron de reposar la tierra. Entonces, desde Jefté a el año 605, de Jefté al año 605, son 490 años aproximadamente. Es decir, que acumulados los años sabáticos equivaldrían a 70 años. Los mismos años que estuvieron en Babilonia como cautivos. Entonces, Dios esperó 490 años para que ellos hicieran lo que quisieran sin dejar reposar la tierra, y los años acumulados era de 70. Por eso, Dios descansó la tierra 70 años mandando a Israel a Babilonia. ¿Okay? Muy bien, espero que hayan entendido eso. Es algo muy interesante. Entonces, los 70 años no es una cifra al azar que Dios tenía en mente. 70 años de cautiverio era para darle los 70 años acumulados de los años sabáticos que no cumplieron. Okay. Muy bien. Ya lo encontré. Pero vamos a leer este versículo. Vámonos a segundo libro de Crónicas. Y vamos a irnos al capítulo 36. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Y vamos a leer aquí varios versículos, del versículo 14 al versículo 21. Nuevamente, segundo de Crónicas, capítulo 36, del 14 al 21. Pongan atención, dice la palabra de nuestro Señor Dios. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron las iniquidades, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová. Obviamente esta es la parte sur del reino, en Jerusalén, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, es decir, por medio de sus pastores, sus predicadores, sus profetas, sus sacerdotes. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ahora observen lo que dice el 17 al 21. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. ¿Quién es el rey de los caldeos? Nabucodonosor. Pues por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, que es lo que estamos viendo en Daniel 1:2. Los entregó en sus manos. Versículo 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, que también lo podemos ver en Daniel 1:2. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él
y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Obviamente esto incluye a Daniel. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Por qué? Porque no habían reposado 490 años. Se acumularon los años y Dios les dio 70 años de descanso a la tierra de Israel. Muy bien, continuamos. Ahora, este asunto de los utensilios, muy interesante también. Estos utensilios, ahora los utensilios de la casa de Dios son, por ejemplo, miren, pues aquí tenemos estos para la ofrenda. ¿Okay? Estos platos para la ofrenda pertenecen a este templo y son consagrados para el uso de nuestro Señor Dios. Esta cámara con la cual estamos grabando no se utiliza para otra cosa más que para grabar a los predicadores que están aquí detrás del púlpito. Son utensilios de la congregación. Le pertenecen a Dios, consagrados exclusivamente para Dios. Este micrófono, las guitarras, cualquier artefacto que usted se encuentre dentro de este templo ha sido consagrado para Dios. Ahora, en el caso de Israel, en el tabernáculo, ellos también tenían muchos utensilios que eran consagrados a nuestro Señor Dios. Por ejemplo, estaba la mesa de los panes de la proposición. Estaba también el altar de incienso con los 4 cuernos en las esquinas. También estaba obviamente el menora, que era el candelabro con los 7 brazos. Había vasos, había platos, había tenedores, había cucharas, había copas. Todo esto son los utensilios a los que se refiere aquí Segunda de Crónicas y también Daniel en el versículo 2, que los utensilios fueron llevados. Más adelante en el libro de Daniel ocurrió una blasfemia. Esos mismos utensilios que habían sido robados del templo en Jerusalén fueron llevados a Babilonia y los utilizaron para una comida. ¿Sí? Se pusieron una borrachera con las copas que eran consagradas para nuestro Dios. La persona que lo hizo fue Belsasar. Vamos rápidamente al libro de Daniel, donde tenemos nuestra lectura, el libro de Daniel, y vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Daniel capítulo 5, 1 al 3. Entonces, Nabucodonosor se los robó y su nieto Belsasar hizo fiesta con ellos. Vamos a verlo, Daniel 1, 5, 1 al 3. Y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre, era realmente su abuelo, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Tenían sus dioses de madera, sus dioses de yeso, de plata, de oro, y se estaban inclinando hacia ellos, utilizando los utensilios que eran consagrados al verdadero y único Dios. Si ustedes quieren ver una lista de los utensilios, bueno, vamos a ir rápidamente. Vamos a ver qué tanto se robaron, ¿sí? Vamos a ver la lista de los utensilios robados. Primero de Reyes, capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 48 al 51. Primero de Reyes 7, 48 al 51. Aquí podemos ver la lista de los utensilios que fueron robados. Dice: entonces hizo Salomón
todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro, una mesa también de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas, o sea, hasta las bisagras de las puertas, los quiciales, las bisagras de las puertas eran de oro, ¿no? Dice, de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Y posteriormente Nabucodonosor se las roba, y posteriormente su nieto Belsasar agarra una borrachera con ellas. Entonces, una cosa interesante, dice el versículo 2 que cuando se robaron los utensilios de Daniel 1, Daniel 1.2, regresamos a Daniel 1.2, dice que cuando se robaron los utensilios fueron puestos en la casa de su Dios, con minúscula. Vamos a ver cuál era el Dios de los babilonios. El Dios principal de los babilónicos era Marduk. Marduk, también conocido como Bel. ¿Okay? De hecho, este nombre, Bel, recuérdenlo, porque lo vamos a volver a ver en un momento más. ¿Okay? De hecho, es más, ya lo vimos, no sé si lo observaron, cuando vimos que el nieto de Nabucodonosor tomó con esas copas, él se llamaba Belsasar. Entonces su mismo nombre estaba basado en el dios principal de los babilonios. Okay. Ahora, en cuestión de los babilónicos, era cultura, no nada más de los babilónicos, realmente de todo el mundo antiguo, era cultura que si tú ibas y conquistabas unas tierras, tú tomabas los artefactos de la casa del templo de ellos y los ponías esos artefactos en la casa del dios tuyo, porque eso implicaba que tu Dios es más poderoso que el de ellos, porque Dios les dio la victoria. ¿Okay? Entonces era costumbre, por eso se llevaron los enseres o los utensilios de Jerusalén, de la casa del Dios verdadero, y los pusieron en la casa de Marduk, en el templo de Marduk, mostrando que Marduk o Bel era superior a Dios Jehová. ¿Okay? Esa es la idea por lo cual se tomaban los utensilios. Okay. Ahora, si usted pregunta, ¿y qué pasó con los utensilios? Eventualmente fueron regresados a Jerusalén. ¿Sí? Regresaron a Jerusalén bajo el tiempo del rey Ciro. Vamos rápidamente a Esdras. Esdras, capítulo 1. Y versículo 7. En Esdras 1:7 nosotros vemos que los utensilios regresan. Eventualmente, dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y regresaron a Judá los utensilios finalmente. Pero mucho tiempo estos utensilios consagrados a Dios estaban en las manos de los conquistadores en el templo de Marduk. Okay. En el versículo 2 también vemos que los trajo a la tierra de Sinar. Si usted no sabe qué es la tierra de Sinar, bueno, pues la tierra de Sinar es la parte sur de Mesopotamia. La parte sur de Mesopotamia es Sinar. De ahí surgieron muchas ciudades, muchas poblaciones, y ninguna de ellas buena hasta el día de hoy. Pero de Sinar salieron no solamente la nación caldea, que son los babilónicos, sino también Babel. Babel salió de ahí. ¿Y saben cuál otro salió de la tierra de Sinar? El muy infame ciudad de Nínive también salió de la tierra de Sinar. Todo esto es la tierra de Sinar, la parte sur de lo que es Mesopotamia. Si nosotros queremos verlo en un mapa actual, Sinar viene siendo los países de Irak, Kuwait y gran parte de lo que es la tierra de Irán. ¿Okay? Irak completo, Kuwait completo y gran parte de Irán.
Esto sería lo que es la tierra de Sinar. Y también hay muchos versículos en la Biblia que hablan acerca de la tierra de Sinar, pero no tenemos tiempo para verlos. Mayormente se encuentran en Génesis a partir del capítulo 10. Muy bien, vamos a continuar con el versículo 3 de Daniel. Avanzamos un versículo. Ok, 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Por este versículo sabemos que Daniel y sus 3 amigos, que son Ananías, Azarías y Misael, sus 3 amigos y él son de linaje monárquico, porque dice que le dijo al encargado de los eunucos que fuera por los príncipes de la tierra. Es decir, eran de linaje real. Daniel posiblemente iba a ser el siguiente rey de Israel, o Azarías o Misael, alguno de ellos. También esto nos muestra algo muy interesante. El hecho de que ellos son de linaje monárquico, hay una posibilidad muy grande que no solamente eran amigos, sino que eran parientes. Posiblemente eran primos, hermanos, posiblemente alguno era tío del otro, pero el asunto es de que la familia real nunca es enorme. Por lo tanto, lo más seguro es que ellos eran no solamente amigos, sino familia. Ahora, otra cosa que muchas personas omiten. Se le dijo al jefe de ¿quién? De los eunucos. Si usted sabe qué es un eunuco es un hombre castrado. ¿Okay? Es decir, que este hombre que tomó a los príncipes de Israel cautivos, él era encargado de los eunucos y ¿saben qué pasó? Los castró. ¿Okay? Daniel era un profeta castrado. Nosotros nunca vemos ninguna descendencia de Daniel. De hecho, nosotros no vemos ninguna descendencia tampoco real por muchos años. Tanto así que ustedes saben, y ya lo mencioné en algún tiempo pasado, la Biblia llama a Israel tierra seca. ¿Okay? La Biblia habla o hace referencia a la tierra de Israel como tierra seca. ¿Pero por qué tierra seca? Tierra seca de reyes. ¿Por qué? Porque el linaje monárquico había sido completamente quitado. O los mataron a todos o los castraron a todos. Y usted dirá, pues ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Bueno, el soberano absoluto era Nabucodonosor. ¿Cómo pues iba el soberano del imperio, del primer imperio grande del mundo, cómo iba él a permitir que surgieran posiblemente otros reyes después de él? No, el linaje de Nabopolassar tenía que continuar. Él no iba a permitir que otros que no fueran de su linaje tuvieran la oportunidad de ser reyes. Él iba a ser el soberano de todo el imperio. No iba a permitir que estos jóvenes príncipes pudieran reproducirse, haciendo que Israel como tal se volviera en tierra seca, es decir, seca de reyes. Esta es la misma razón por la cual a Cristo Jesús se le llama raíz de tierra seca. Cristo Jesús es esa raíz o ese renuevo que brotó en el desierto de Israel. ¿Okay? Vamos a verlo, Isaías capítulo 53. Isaías 53 y versículo 2. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Entonces, Israel, que no tenía reyes, de repente aparece Cristo Jesús y brota en el desierto seco, sin reyes, y resulta que él es el rey de Israel.
De hecho, esta es la razón también por la cual nosotros podemos ver su genealogía de Cristo, tanto en el libro de Mateo capítulo 1, como en el Evangelio de Lucas capítulo 3. Nosotros podemos ver claramente, tanto en Mateo 1 como en Lucas 3, que nuestro Señor Jesucristo tenía derecho al trono de David. Tanto por su padre adoptivo, José, como por su padre María. Ambos, José y María, eran de linaje monárquico. Entonces, Cristo Jesús ciertamente tenía derecho al trono de Israel, pero no habían existido reyes en cientos de años en Israel, porque todos fueron asesinados o castrados para que no dejaran linaje. Este entonces es el caso de Daniel. Entonces dice claramente el versículo 3, y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje del real de los príncipes. Versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, no fueron asesinados, sino castrados, porque eran jóvenes muy especiales. Eran jóvenes que ya habían sido entrenados dentro de un palacio. Eran jóvenes que ya tenían ciertos modales. Eran jóvenes que no eran de la plebe. Eran gente que había sido educado ya para este punto en ciencias, en matemáticas, en posiblemente astronomía y en muchas otras disciplinas. No eran personas sin academia. Eran especiales. Y encima de esto, de buen parecer, porque tenías que ser de buen parecer, guapo, para presentarte delante del soberano del mundo antiguo, Nabucodonosor. No podías estar chimuelo y feo. ¿Sí? Él exigía cierto estatus. Entonces, dice que los entrenó en la lengua de los caldeos. En realidad había dos lenguas de los caldeos. Estaba el acadio, la lengua de los acadios. Esa lengua o ese idioma era mayormente utilizado por los políticos, por los gobiernos, por los gobernantes. Utilizaban el idioma acadio. Ahora, la plebe, la mayoría de los mortales ahí, todos los demás, utilizaban el idioma arameo. ¿Okay? Entonces tenemos el acadio, que era el idioma de gobierno, y el arameo. Eventualmente quedó extinto el acadio, porque muy poquita gente realmente lo hablaba, más que personas en el gobierno. Es un idioma extinto. Pero se tomó como idioma principal de toda esa zona, de las tierras de Sinar, al idioma el arameo. Ahora, si ustedes recuerdan, la Biblia, de los 66 libros que se encuentran en la Biblia, el Antiguo Testamento está escrito mayormente en hebreo. El Nuevo Testamento está escrito enteramente en griego. Pero hay 6 capítulos en la Biblia que están escritos en arameo. 5 de ellos se encuentran en el libro de Daniel. Entonces Daniel posiblemente cuando estaba escribiendo este libro estaba practicando su idioma en el cual lo estaban inculcando. Posiblemente por eso lo hizo. No sabemos por qué este libro de Daniel está escrito en arameo. Posiblemente él estaba practicando el idioma el cual estaban inculcando, no sabemos. Ok. Muy bien, versículo 5. Y esto es interesante. Todo esto, lo que está sucediendo después de que ellos fueron sacados de Jerusalén o de Israel, del reino del sur, y llevados a Babilonia, pues sucedieron cosas muy interesantes. Todo esto era para cambiarles su cultura. ¿Sí? Los vistieron como los babilonios. Vamos a ver en unos momentos, les dieron de comer como los babilonios. Les enseñaron las lenguas de los babilónicos. Todo era para que les cambiaron los nombres.
de ser Daniel, Azarías, Ananías y Misael, les cambiaron los nombres por nombres babilónicos. Todo era para quitarles su cultura y meterlos en una cultura que no era de ellos. Querían hacerlos dependientes del rey. También por eso es que les daban de comer muy bien. Versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, o sea, comida fina, y del vino que él bebía, fino, pues nada más lo mejor para el rey. Y que los criase 3 años para que a fin de ellos se presentasen delante del rey. No les dio comida de esclavo, les dio comida de la misma mesa del rey, para que de esa manera ellos supieran que era lo bueno, lo rico, y que dependieran de él. Que olvidaran de dónde vinieron, que olvidaran su reino destruido de Israel, y que honraran el imperio de Nabucodonosor, y a su persona también, y a los dioses de Babilonia. Entonces los hicieron totalmente dependientes. Incluso en el versículo 8 vamos a ver más adelante que, bueno, lo vamos a leer ahorita, Daniel 1:8, que ellos no estaban dispuestos. Daniel, Azarías, Ananías y Misael, ellos dijeron, no queremos comer de la comida de la mesa del rey, porque no es comida kosher. Recuerden que los judíos tienen cierta dieta, esta dieta se conoce como la dieta kosher. Entonces no comen camarón, pobrecitos, no saben qué es una carnita, pobrecitos, nunca han probado el tocino, pobrecitos, manjares. Pero todo esto es la dieta de los judíos. Y ellos no estaban dispuestos, dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, obviamente, con la comida del rey. Él se mantuvo fiel a lo que Dios les dijo a los hebreos, cómo tenían ellos que mantener su dieta. Y él dijo, no, es que eso está mal, va en contra de lo que Dios me ha mandado, y yo tengo más temor del Dios verdadero que de este babilónico. Él dijo, no, yo no me den de comer eso. Y vamos a ver más de eso en un futuro. Pero entramos en el versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, les cambió los nombres. Puso a Daniel, Belsasar. Si ven ahí, Bel, del dios babilónico. A Daniel le cambió el nombre y le puso Belsasar. A Ananías le puso Sadrach. A Misael le puso Mesac. Y a Azarías le puso Abednego. ¿Okay? Entonces les cambiaron totalmente los nombres, porque nuevamente ellos querían cambiarse, o querían cambiarles la cultura, hacer menos el Dios de ellos, hacer menos el idioma de ellos, hacer menos la comida de ellos, hacer menos las leyes que Dios único, todopoderoso les había dado. Todo era para cambiarles su cultura. Esto se me hace bien chistoso acerca de hablar de la cultura. Hay muchos mexicanos, ¿no?, que se van a Estados Unidos y, híjole, se les olvida todo lo de México. Sí, tienen el nopal en la frente y dicen, no, yo no hablo español. Se les olvida la cultura y dicen, ¿tacos? No, ¿qué es eso, tacos? Básicamente querían que eso pasara, que estos jóvenes se hicieran de esa manera. Okay. Muy bien, por último, vamos a ver a qué nombres les cambiaron. Okay. Bueno, primero, Daniel significa, esto es muy interesante. Por si no sabían, en los nombres hebreos, cuando un nombre termina en el, como Daniel, Ezequiel, si termina con EL al final, la palabra el es un nombre o una contracción del nombre de Dios.
¿ok? Y también, si ustedes encuentran un nombre en la Biblia que termine con Ías, es lo mismo como Zacarías, Malaquías, en este caso Azarías, Ananías, ¿ok? Ese Ías también es un nombre o una contracción de Dios. Entonces tenemos a Daniel y Misael, ¿ok? Estos todos tenían nombres basados en el único Dios verdadero. Entonces, a entender eso, Daniel significa Dios es mi juez, el verdadero Dios. Dios es mi juez. Eso es lo que significa Daniel. Pues si no sabías, Dani, qué significa tu nombre, ya sabes. Dios es tu juez. Ok. Y le cambiaron el nombre por Belsasar. Belsasar significa que Bel proteja mi vida. Que Bel proteja mi vida. Entonces, Dios es mi juez y totalmente lo opuesto, que el Dios falso Bel proteja mi vida. Un opuesto totalmente. Ananías significa Jehová es misericordioso, pero le cambiaron el nombre a Sadrach. De Dios es misericordioso, se lo cambiaron a el mandamiento de Acú. Sadrach significa el mandamiento de Acú. Acú es otro dios babilónico, es el dios de la luna. Okay. Bien. Amisael significa ¿quién es lo que Dios es? Eso es lo que significa Misael. Qué hermoso nombre. Si usted conoce a alguien que se llama Misael, qué tremendo nombre, ¿eh? ¿Quién es como Dios es? La respuesta es nadie es como Dios. Qué precioso nombre. ¿Quién es como Dios? Nadie es como Dios, es la respuesta. Pero a él le cambiaron el nombre por Mesac, que significa ¿quién es lo que Acú es? ¿Quién es lo que Acú es? Totalmente lo opuesto. ¿Quién es como Dios? Nadie es como Dios. ¿Quién es como Acú es? Sadrach. A Azarías, su nombre significa a quien Jehová ayuda. Azarías, a quien Jehová ayuda. Pero le cambiaron el nombre por Abednego, que significa siervo de Nebo. ¿Okay? Recuerden, Nebo, lo vimos la semana pasada, es otro dios babilónico. Era el dios de las artes y de la literatura en Babilonia. ¿Okay? Entonces, fíjense, de significar a quien Jehová ayuda, es siervo de Nebo. Totalmente lo opuesto. Ellos querían deshacerse de todo indicio de cultura israelita, de toda adoración del único y verdadero Dios. Los sacaron, los hicieron estar en el palacio contaminándose, les cambiaron sus nombres, los castraron, terminaron con el linaje de Israel, solo porque Nabucodonosor quería ser el único soberano, y lo fue por un tiempo. Pero afortunadamente sabemos que todos los gobiernos de este mundo tienen un fin, porque el quien va a venir a derribar todo imperio y todo movimiento de gobierno es la roca, quien es nuestro Señor Jesucristo, y un día Él reinará y hará todo perfecto. Espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes, pero para darle algo de aplicación, por lo menos subjetivo, comprendamos esto: el mundo es lo que quiere de nosotros. El mundo sin Cristo quiere que nosotros abandonemos la causa del Señor Jesucristo. El mundo quiere que nosotros nos olvidemos de quién es Dios. El mundo quiere que nosotros nos olvidemos de que a quién servimos y que no hay nadie más grande que Él. El mundo quiere que nosotros cambiemos una verdadera cultura cristiana, si lo quieren llamar cultura, por la cultura del mundo. Una cultura sin Cristo. Una cultura satánica. El mundo no ama a Dios porque no le conoce. Si usted es hijo de Dios, nunca olvide a quién le pertenece.
nunca olvide por qué estamos aquí y a quién servimos. Nunca olvide no contaminarse con las cosas de este mundo, sino decir como Daniel dijo: no me forces a comer de eso, no me quiero contaminar con la comida del rey. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha permitido estudiar el día de hoy. Le pedimos, Señor, que lo demás del libro de Daniel sea igual de asombroso, que sabemos que así será, y que sea su Santo Espíritu que nos enseñe las cosas profundas de su palabra y que podamos disfrutarlo, aprenderlo, digerirlo, para crecer en entendimiento, para crecer en gracia y en conocimiento. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.